Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y ojo, las noticias esta semana son tremendas. Por ejemplo, hablaremos de la última actualización del algoritmo de Google. También de que Twitter ha añadido reacciones a los mensajes privados. O que Facebook ha entrenado a su inteligencia artificial para que pueda moverse y navegar por edificios. Y seguiremos hablando de inteligencia artificial, ya que nos haremos eco de las palabras del CEO de Google, hablando sobre la regulación de la IA. Además, comentaremos por qué Instagram ha eliminado el botón de IGTV y veremos cómo el usuario se ha inmunizado frente a la publicidad en Instagram. Aparte, hablaremos de la llegada de las Stories a Spotify y cómo el CEO de Snapchat ha considerado que TikTok tiene potencial para destronar a Instagram. Por último, hablaremos de la llegada de Disney Plus en España y cómo Amazon está desarrollando pagar en tiendas con la palma de la mano. Como puedes ver, unas noticias muy chulas, y si no quieres perderte nada, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! Todo sobre la última actualización de algoritmo de Google. Google ha lanzado una actualización de su algoritmo en este mes de enero, y los mayores cambios de posicionamiento orgánicos se aprecian en nichos del tipo el dinero o la vida. Estas páginas tratan con información confidencial y sensible y que, si no se controlan, pueden poner en peligro el dinero y la salud de las personas. Suelen ser páginas que ofrecen información médica o de salud y también páginas de información financiera. Y de esta manera ha habido mucho movimiento en la parte superior del SER, lo que es la página de resultados de Google, para estas páginas de nichos como salud y finanzas, ya que muchas de ellas ahora posicionan peor. Aunque de todas maneras hay que reconocer que ha habido grandes cambios para todos los nichos en general, ya que en líneas generales esta ha sido una actualización más grande de lo habitual y que ha afectado casi todas las categorías, lo que hace suponer que no iba dirigida a una categoría en particular. Y es que, sin embargo, las categorías como las comunidades en línea, juegos, artes y entretenimiento han notado cierta volatilidad en su posicionamiento. Y es que, como ha hecho en otras ocasiones, Google penaliza el thin content, que es un concepto con el que Google denomina al contenido de poca calidad o pobre. Ese contenido que añade poco o ningún valor al usuario. Twitter añade reacciones a los mensajes privados. Hace ya 5 años que Facebook estrenó sus famosas reacciones. Pues bien, desde ya, los mensajes directos de Twitter también incluyen reacciones, con 7 reacciones a elegir que más o menos coinciden con las de Facebook, con la excepción de la cara enfadada, que aquí es un emoji de fuego. El funcionamiento es tan sencillo como las reacciones de Facebook Messenger, aunque aquí no se hace con un toque prolongado, sino con un botón exclusivo con el icono de un corazón con un símbolo más. Solo debes tocar en él y elige una de las reacciones, así de fácil. Facebook ha entrenado a su inteligencia artificial para que pueda moverse y navegar por edificios. Sí, curioso, y es que Facebook dice tener una inteligencia artificial que permite a robots desplazarse sin la ayuda de un mapa o intuyendo el camino. El equipo de ingenieros de Facebook ha creado este nuevo algoritmo de inteligencia artificial con aprendizaje por refuerzo. Esta IA, llamada IA Habitat, aplicada a un robot, le permite encontrar el camino para llegar a un lugar determinado analizando su entorno, aunque sea un entorno desconocido para él. Solo necesita una cámara con sensor de profundidad, un GPS y una brújula. Pero ¿cómo le enseñas a una inteligencia artificial cómo aprender a ubicarse? Pues mediante prácticas constantes y miles y millones de prácticas. Como resultado, ahora un robot es capaz de alcanzar el punto objetivo en un 99,9%. Así, los bots no van en direcciones equivocadas, apenas tienen que volver por sus propios pasos y generalmente no se dedican a explorar antes de ir al punto que se pide. El CEO de Google pide que se regule la inteligencia artificial. Y seguimos hablando de la inteligencia artificial, ya que resulta que el CEO de Google, Sundar Pichai, ha aprovechado su columna de opinión en el Financial Times para demandar una regulación. La compañía estadounidense se encuentra justo trabajando en sus centros de investigación para mejorar a través de la inteligencia artificial el reconocimiento de la voz y sus servicios en el ámbito de la salud y el medio ambiente, por ejemplo. En el artículo, Pichai señala que las llamadas deepfakes y los usos represivos del reconocimiento facial se han convertido en una gran preocupación. De hecho, ellos mismos publicaron en 2018 unos valores morales que debe
seguir este sector. Según Pichai, la historia se ha llenado de ejemplos que demuestran que las virtudes de la tecnología no están garantizadas y que un buen marco regulatorio tendrá en cuenta la seguridad, la transparencia, la equidad y también la responsabilidad para asegurar que desarrollemos las herramientas adecuadas de manera correcta. Instagram elimina el botón IGTV por falta de uso. Y es que esta funcionalidad de la red social, introducida en junio de 2018 y ubicada hasta ahora en la pantalla principal, era utilizada por muy poca gente, como han reconocido fuentes de la propia compañía. Estas aseguran que la mayoría entra al servicio a través del feed de publicaciones del canal IGTV en la sección Explora de los perfiles de los creadores de vídeos y de la aplicación independiente, pero no con el botón anterior. Y por ello han aprovechado este fin de semana para eliminar ese botón naranja que a muchos resultaba un tanto molesto, justificando la decisión en ese feedback que han recibido de la comunidad de Instagramer y en su objetivo de mantener Instagram de la forma más simple posible. Lo cierto es que incluso la app independiente no ha tenido todo el éxito que tal vez esperaban desde la compañía. A lo sumo, 7 millones de los más de 1.000 millones de usuarios de Instagram han descargado su aplicación IGTV en los 18 meses posteriores al lanzamiento en junio de 2018. Como referencia, TikTok recibió más de 1.000 millones de descargas en el mismo periodo. Pero bueno, Instagram sigue ofreciendo un acceso directo a IGTV a través de su sección Explora. El usuario se inmuniza frente a la publicidad en Instagram. La creciente presencia de posts de carácter promocional en Instagram, sobre todo con influencers, no espanta a los usuarios, que contemplan, de hecho cada vez con mejores ojos, la publicidad en la plataforma. Así se desprende al menos de un reciente estudio llevado a cabo en Alemania por la agencia especializada en influencer marketing Intermate. De acuerdo con el informe, el ratio de engagement en los posts de carácter promocional en Instagram es de un 3,4%, solo ligerísimamente por debajo de lo observado en aquellas publicaciones que no están a merced de ningún tipo de colaboración pagada entre marcas e influencers, que está en un 3,9%. Este ratio de engagement es una métrica utilizada en el universo del influencer marketing para dar cuenta del porcentaje de followers que se toma la molestia de interactuar con un post patrocinado. Por lo tanto, el estudio de Intermate demuestra que los usuarios de Instagram no tienen nada en contra de la publicidad en esta red social, algo vital tanto para las marcas como para los propios influencers. Las stories llegan a Spotify, y es que la app de música en streaming está probando esta nueva función para sus usuarios de perfil alto. Así, revelado por la web TechCrunch y confirmado por la propia Spotify, el servicio de música en streaming va a implementar la función Stories en forma de elementos de vídeo incorporados al perfil del usuario. Estas podrán localizarse como un icono circular justo arriba del título de una playlist. Un icono que tendrá una mini preview de los vídeos para atraer tu atención. Y dado que hablamos de Spotify, como no podía ser de otra manera, la música jugará un papel importante y se podrá compartir trozos de canciones y ver la carátula del single o álbum al que pertenezcan. Eso sí, de momento esta función solamente estará para gente influencer, para usuarios que tengan muchos y muchos seguidores. El CEO de Snapchat considera que TikTok tiene potencial para destronar a Instagram. En una charla en la conferencia DLD en Múnich, Evan Spiegel afirmó que amaba a TikTok y que era un gran admirador. Además explicó que las redes sociales tradicionales giran en torno al Estado, es decir, que las redes sociales en su construcción original se trata realmente de estatus, representando quién eres, mostrando a la gente que eres genial o obteniendo me gustas y comentarios. En cambio, Spiegel dijo que los usuarios están creando contenido en TikTok para mostrar talento en lugar de estatus social. En la red social china, las personas han pasado un par de horas aprendiendo un nuevo baile o piensan en una nueva y divertida forma creativa de contar una historia. Y realmente están generando contenido para entretener a otras personas. Y Spiegel cree que esta podría ser la clave para dejar atrás a Instagram, ya que este contenido basado en el talento es a menudo más interesante que el contenido basado en un estado. Y es por ello que Instagram está haciendo todo lo posible para contrarrestar esta tendencia. Y por ello ha decidido recientemente que eliminaría los conteos de likes, para así fomentar un entorno que aprecie el contenido y no la celebridad. Disney Plus adelanta su llegada a España. A finales de 2019, dos lanzamientos marcaron la agenda en el mercado del streaming y captaron la atención de los medios, de la industria y de los espectadores. Uno fue el lanzamiento del Apple TV Plus, la opción boot de Apple, que llegaba de un modo global, pero con un catálogo muy limitado de contenidos. Y la otra era el lanzamiento de Disney Plus, el que se prevé será el gran competidor de Netflix, pero que salió de un modo bastante limitado.
solo en unos pocos países. Por cierto, os dejo un vídeo aquí que hablo sobre ello. Pero bueno, eso sí, Disney Plus tiene un fondo de contenidos mucho más amplio que el de Apple y logró ya en sus primeras semanas grandes éxitos, como el viral global de The Mandalorian gracias a Baby Yoda. Pues bien, ahora Disney Plus acaba de anunciar que llegará en el Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, Austria, Suiza y España el próximo 24 de marzo. El precio será de 6,99 euros al mes, que es más barato que Netflix y uno de los precios más bajos en el mercado VOD en España. Además, con la opción a hacerse con una suscripción anual y ahorrarse un par de meses, pagando un precio anual de 66,99 euros. Por cierto, aún no hay fecha oficial para México y Latinoamérica. Habrá que esperar. Amazon está desarrollando pagar con la palma de la mano. Pues sí, curioso, el gigante de Seattle trabaja en la creación de terminales con el objetivo de dar la opción a los compradores de pagar con sus propias palmas de las manos. Estos terminales de pago se colocarán en tiendas para permitir a los compradores vincular la información de la tarjeta de crédito o débito con sus propias manos, y así podremos pagar sin tener que echar de mano a la tarjeta física o al smartphone. Los terminales estarían enfocados especialmente en negocios como cafeterías y restaurantes de servicio rápido. Mola, ¿no? Y bueno, hasta aquí las mejores noticias de la semana. La semana que viene, más y mejor. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Y qué? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué noticia te ha impresionado más? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, mira este vídeo aquí que seguro que te va a molar. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.